se nos pide que utilicemos los gráficos de la función de velocidad y función de aceleración para determinar si la partícula se acelera o se ralentiza en los valores x dados. Tenemos x igual 1.5 y x igual 3. En general, la partícula se acelera cuando la velocidad y la aceleración tiene el mismo signo, y la partícula se ralentiza cuando la velocidad y la aceleración tiene signos diferentes. Y repasemos esto con más detalle. Cuando v de t y a de t son ambos mayores que 0, la velocidad es positiva y aumenta. Recuerde, la función de aceleración es una derivada de la función de velocidad, lo que significa que la función de aceleración es positiva, la velocidad aumenta y donde la aceleración la función es negativa, la velocidad disminuye. Porque la velocidad es positiva y creciente, la partícula se está acelerando. Y si tanto la velocidad como la aceleración son inferiores a 0, la velocidad es negativo y decreciente y, por lo tanto, la partícula se está acelerando. Así que, de nuevo, cuando el velocidad y aceleración tienen el mismo signo que la partícula se está acelerando. Si la velocidad es mayor que 0 y la aceleración es menor que 0, entonces la velocidad es positiva y decreciente, lo que indica la partícula se está desacelerando. Y si la velocidad es inferior a 0 y la aceleración es mayor que 0, la velocidad es negativa y aumentando, una vez más, la partícula se ralentiza. Entonces, si la velocidad y la aceleración tiene diferentes signos de que la partícula se está desacelerando. Así que ahora, volviendo a nuestro problema, primero localicemos el puntos en las funciones de velocidad y aceleración donde x igual 1.5. El punto de la velocidad función cuando x igual 1.5 está aquí. Observe cómo la velocidad es positiva y el punto de la función de aceleración cuando x igual 1.5 es este punto. Observe cómo la aceleración es negativa, debido a que la velocidad y la aceleración tienen signos diferentes. La partícula se está desacelerando. En este caso, la velocidad es positiva y decreciente. Y ahora localicemos los puntos en los que x igual 3. El punto de la velocidad función cuando x igual 3 está aquí. Observe cómo la velocidad es negativa. El punto de la función de aceleración cuando x igual 3 es este punto. Observe cómo la aceleración también es negativo. Así que porque la velocidad y la aceleración tiene el mismo signo, la partícula se acelera a x igual 3. La velocidad es negativa y decreciente. Espero que te haya resultado útil.